Romanos 14, verso 8. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Bien, ayude a su hermano que está ahí al lado suyo, atrás, adelante, y le cuesta encontrar la cita bíblica. Romanos, en el Nuevo Testamento, encontramos la carta a los Romanos, el capítulo 14, el versículo 8. Bien, si tenemos la lectura decimos amén. Amén. Vamos a dar lectura todos juntos a este versículo de la palabra del Señor y dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Pueden tomar su asiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, escribe, ¿no es cierto?, esta preciosa carta a las iglesias, hermanos, romanas que se reunían en casas, y ha sobresalido, hermano, esta carta entre los escritos del Nuevo Testamento por la influencia pastoral que tiene esta carta y también, hermanos, teológica. Y el tema, hermanos, principal de esta carta a los romanos tiene que ver con la doctrina, hermano, de la salvación. Incluye también las consecuencias prácticas, hermano, de esta nueva vida que es en Cristo Jesús. Y Pablo, hermano, pues explica aquí en esta carta a los romanos que el Evangelio es en relación con las promesas del Antiguo Testamento, la ley mosaica, el papel de la buena obra, el don de la justicia de Dios a la luz, ¿no es cierto?, de la propagación del pecado humano, y sus resultados tanto en los creyentes también como en los incrédulos. Dentro, hermano, de esta carta a los romanos encontramos temas como, por ejemplo, fortaleza a los creyentes de Roma, el origen del pecado, la justicia, la justificación, la unión con Cristo y las relaciones con los demás. Y en esta hora, hermano, dentro de este capítulo 14, Pablo habla acerca de los débiles de la fe. Y en el versículo 8, hermano, que hemos lecturado juntos, nos dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero nos nace una pregunta, hermano: ¿qué significa vivir para el Señor? ¿Qué es lo que realmente significa vivir para el Señor? Vivir para el Señor, tal vez una frase que escuchamos muy a menudo, hermano, dentro del círculo, hermano, cristiano, pero la pregunta es: ¿realmente entendemos nosotros a profundidad lo que significa vivir para Cristo? Tal vez parece simple a primera vista: obedecer a Dios, leer la palabra, que es la Biblia, nuestro manual de conducta, nuestra guía, orar, asistir a la casa del Señor, venir a la iglesia. Pero vivir para Cristo es mucho más que cumplir, hermano, una lista de deberes cristianos. Es una transformación. Vivir para Cristo es una transformación completa del corazón, de la mente y de nuestras acciones. ¿Cuánto alaban a Dios? El vivir para Cristo es un compromiso diario de rendir nuestra vida, rendir nuestra voluntad a su propósito y caminar en la luz de Cristo, sin importar las circunstancias ni las condiciones de nuestra vida.
Entonces, la palabra de Dios, amados hermanos, nos recuerda ahora en el capítulo 12 de Romano, en el versículo 1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Aquí Pablo recuerda que nosotros somos llamados a presentar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos llama a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio que sea agradable a Dios, el cual, dice Pablo, es nuestro culto racional. O sea, esto significa, hermano, que nuestra vida no es nuestra. Hay muchos por ahí que dicen: no, si esta es mi vida, y yo hago con mi vida como yo quiero, yo hago con mi vida como se me da la gana, porque es mi vida. Pero cuán equivocados están, porque nuestra vida no es nuestra. ¿Cuánto alaban al Señor? Nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Nuestra vida le pertenece al Dios Todopoderoso. Porque todo lo que hacemos, desde las decisiones más pequeñas hasta los más grandes sacrificios, deben reflejar nuestro amor y devoción por nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Creador. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Pero seguramente algunos se preguntarán: ¿cómo se ve esto en la práctica? Según los historiadores, hermano, en la época del apóstol Pablo, vivir para Cristo era un desafío, hermano, monumental. Era un desafío grande. Los primeros cristianos, si nosotros vamos a la historia, hermano, y vamos a la palabra del Señor, los primeros cristianos enfrentaron persecución, enfrentaron un rechazo social, incluso enfrentaron muchos de ellos la muerte por negarse a adorar a otros dioses. Hoy en día, aunque nuestras luchas, hermanos, sean diferentes, las exigencias de vivir para el Señor son igual de radicales. Nos llama a nadar contra la corriente de la cultura que prioriza, hermano, hoy el egoísmo, que prioriza el materialismo, que prioriza, hermano, lo que es el placer. Y hoy, hermano, exploramos qué significa vivir para Cristo. Reflexionamos sobre lo que es el compromiso, sobre los desafíos, hermano, que enfrentamos, cómo podemos, hermano, nosotros aplicarlo a nuestra vida diaria. Y vamos y analizamos la Escritura y aprendemos de ejemplos históricos contemporáneos y descubrimos que este llamado, hermano, de Dios transforma cada aspecto de nuestra existencia. Por lo tanto, hermano, vivir para el Señor comienza, hermano, con una verdad fundamental, y es que Dios tiene el control absoluto de todo lo que somos. Y todo lo que existe, Dios tiene el control. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso que vivir para el Señor comienza reconociendo su soberanía en nuestras vidas. Amén. Su soberanía en nuestras vidas. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos recuerda que todas las cosas, ahí en Colosenses 1:16, todas las cosas, dice, que fueron creadas en Él, por Él y para Él. Fueron creadas en Él, por Él y para Él. Y esto incluye nuestras vidas, que fueron diseñadas, tu vida, mi vida, fueron diseñadas para glorificar a Dios en cada aspecto. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Como dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7, dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre.
Aquí está hablando Dios, el Creador. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria del Señor. Él nos formó y Él nos hizo. Bendito sea el Señor. Nosotros no venimos de la evolución. No, hermano, venimos del mono. Aunque algunos parezcan monitos. Pero no venimos del mono, ¿no es cierto? No somos de la evolución. A nosotros nos creó Dios. Amén. El Señor nos creó, el Señor nos formó. ¿Cuánto alaban, hermano, la gloria del Señor? Y reconocer esta verdad nos lleva a vivir, hermanos, con el propósito claro de reflejar su gloria en todo lo que nosotros hacemos. Pero en una cultura que valora, hermano, la autosuficiencia, confiar en Dios puede hoy en día parecer un desafío tremendo. A menudo queremos tomar el control de nuestra vida, pero la Escritura nos invitan a un camino diferente al decirnos, si vamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6, la palabra dice allí: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él, reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Esta invitación, hermano, de Dios nos recuerda que su sabiduría y su soberanía siempre superan nuestras propias estrategias. Un ejemplo bíblico, hermano, David, un hombre que esperó en Dios. La vida de David, hermano, nos ofrece a nosotros una poderosa lección de lo que significa vivir bajo la soberanía de Dios. Ahí en 1 Samuel 24 encontramos, hermano, a David, sus hombres escondidos en una cueva. Estaban huyendo del rey Saúl. Estaban, hermano, huyendo del rey. Buscaba Saúl para matar a David a toda costa. Pero de una manera inesperada, Saúl entró en la misma cueva donde estaba David para cubrir sus pies. Esto habla, hermano, de descansar, habla de aliviarse. Otros teólogos dicen que cubrir sus pies, pues que dice que Saúl entró a hacer sus necesidades, porque tenían que cubrir sus pies con sus vestidos. Pero haya sido, hermano, para hacer sus necesidades, o haya sido para un alivio, o para un descanso, la cosa que entró en la cueva. Y allí también estaba David, completamente, hermano, ajeno a que David, hermano, y sus hombres estaban escondidos en lo más profundo de la oscuridad. Saúl entró en ese lugar. Pero ahora imagínese usted el momento del rey Saúl, vulnerable, indefenso, sin escoltas, sin su gente, hermano, a su alrededor. Se encontraba a pocos pasos de donde estaba David. Y sus hombres vieron esto como una oportunidad divina y le dijeron: he aquí el día del cual dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Para ellos, este era el momento perfecto de actuar. Era el momento preciso con acabar con la amenaza de poder tomar la vida de Saúl y tomar el control de la situación. Pero sin embargo, hermano, David no se dejó llevar por la emoción del momento. Tampoco se dejó llevar, hermano, por los consejos de sus hombres. Hoy en la mañana en la escuela bíblica hablamos de Jeroboam y de Roboam, rey de Israel y rey de Judá. Como uno se dejó llevar, ¿no es cierto?, por malos consejos. Y hablábamos, hermano, de cómo uno puede ser sabio o cómo uno puede ser necio de acuerdo al consejo que uno pueda adquirir y la decisión que uno pueda tomar. De pasada le invito a la escuela bíblica para que venga y aprenda de la palabra del Señor. Pero David, hermano, no se dejó llevar por los malos consejos de sus hombres. Alabado sea el nombre del Señor. En lugar de David levantar la mano contra Saúl, dice que él decidió respetar al ungido de Jehová.
Y con una fe impresionante, David declara en 1 Samuel capítulo 24, verso 6, y dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Pero en lugar de tomar David la justicia, hermano, por su mano, David confió en que Dios actuaría en el tiempo perfecto. Y en este momento, hermano, no solo demuestra el autocontrol que tuvo David, porque tal vez otro en el lugar de David diría: bueno, esta es la oportunidad de mi vida. ¿Cuánto me lleva Saúl persiguiendo, queriéndome matar? Ahora es el momento en que yo pueda levantar mi mano. Pero David tuvo un autocontrol. Gloria sea al Señor. Sino que también su profunda fe en la soberanía de Dios, hermano, le llevó a actuar de esta manera. La decisión de esperar, la decisión de honrar al Señor, nos desafía a considerar si estamos dispuestos a confiar en los planes de Dios. Incluso cuando pareciese que tenemos el poder de resolver las cosas por nuestra cuenta, así como David tuvo que decidir entre actuar por sus propios impulsos o esperar en el tiempo de Dios. Nosotros hoy también nos enfrentamos a elecciones en nuestra vida diaria que ponen a prueba nuestra fe y nuestra soberanía. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Yo le he contado este testimonio hace muchas veces, y algo que me sucedió hace muchos años, más de 20 años, cuando fui acusado, hermano, injustamente y fui llevado a tribunales. Estuve en un proceso de 2 años, y cuando llegó, hermano, la última vez que me llama a mí el actuario y me dice: se ha revisado todo, se ha hecho todo lo que tiene que hacer la policía, y se ha encontrado de que en usted no hay nada en su contra, por lo tanto usted está libre. Ahora usted puede poner una contrademanda contra aquellas personas y defender su honor, su justicia. Y yo salí como los hombres de David del juzgado. Me voy al archivero judicial, pido mi expediente, tomo un abogado y hago una contrademanda. Pero llego a la esquina de la avenida y el Espíritu Santo viene a mi vida, y reaccioné y recordé la palabra de que el Señor es nuestra justicia. Lo único que dije: Señor, todo está en tus manos. Pasó el tiempo, hermano, aquellas personas, principalmente la persona que había cometido todas estas cosas, falleció de un cáncer. La empresa donde estaba desapareció hasta el día de hoy, y aquellas personas no trabajan en el medio tampoco hasta el día de hoy. Entonces, hermano, Dios tomó la justicia en sus manos. Tal vez si yo hubiera actuado por mi cuenta, por mi voluntad, hermano, por mi ímpetu, tal vez no hubiera salido bien. Pero todo lo dejé en las manos del Señor. Porque la soberanía de Dios está en nuestras decisiones diarias. Entonces, reconocer, amados hermanos, la soberanía de Dios no solo se manifiesta en momentos épicos como el del rey David, sino que se refleja en nuestras decisiones cotidianas, desde cómo manejamos nuestras finanzas hasta cómo respondemos a las dificultades. Cada decisión es una oportunidad para honrar a Dios. Vivir bajo la soberanía de Dios significa que nunca dependemos únicamente de nuestras fuerzas. Él, en su bondad, nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que actúa como nuestro guía, que actúa como nuestro consolador. Jesucristo mismo, hermano, prometió en Juan 16:3 y dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esta guía no es solo una ayuda ocasional, es una presencia constante que nos capacita, hermano, para discernir la voluntad de Dios y para caminar en su obediencia.
incluso cuando estamos enfrentando desafíos en nuestra vida que pareciesen imposibles de superar. El Espíritu Santo no solo nos fortalece en nuestras debilidades, sino que también nos transforma desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios, nos ayuda a alinear nuestras decisiones con su propósito. Por eso que cada vez que enfrentamos momentos de decisiones, aleluya, momentos difíciles, momentos de duda, momentos de incertidumbre en nuestra vida, su presencia nos asegura que no estamos solos. Y que el Dios Todopoderoso está obrando. Incluso en medio de nuestras dificultades, Dios está con nosotros. ¿Cuántos le creen al Señor? Y este proceso de transformación va más allá de las decisiones diarias. Toca el núcleo de quienes somos. Al rendirnos a la soberanía de Dios, permitir que su Espíritu Santo obre en nosotros, comenzamos a comprender, aleluya, nuestra verdadera identidad en Cristo. Y esta identidad es lo que nos define cómo vivimos, cómo enfrentamos las pruebas y cómo reflejamos su gloria en el mundo. Gloria sea al Señor. Entender quiénes somos en Cristo, hermano, es muy esencial para poder vivir en Cristo. Amén. Sin una comprensión clara de nuestra identidad, es fácil caer en la trampa de definirnos por lo que somos, lo que poseemos o cómo nos perciben los demás. Pero nuestra identidad como cristiano no está fundamentada en cosas temporales, está anclada en lo que Dios ha hecho por nosotros y en su obra redentora de Cristo. Pablo describe de una manera, hermanos, muy profunda lo que significa nuestra nueva identidad en Cristo. Cuando él dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, es un texto muy conocido, ¿qué más dice ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esto no es solo un cambio, iglesia, superficial. Esto es una transformación radical del hombre. Todo aquello que solía definirnos como los errores del pasado, las inseguridades o incluso los logros terrenales ya no tienen el mismo peso. Ahora nuestra identidad se basa en algo eterno. Somos hijos de Dios. Las damas son hijas de Dios. Somos hechos nuevos por su gracia y somos llamados a vivir para Cristo. ¿Cuántos han sido llamados para vivir para Cristo? El domingo pasado nos hablábamos del llamado, ¿no es cierto? Hablábamos del llamado, ya se olvidaron de la prédica. Hablábamos del llamado. Nosotros hemos sido llamados para vivir para Cristo. Gloria sea el Señor. Y el vivir para Cristo nos invita a basar nuestra identidad en algo inmutable, en algo que es eterno. Y esto es algo que Pedro describe, hermano, de una manera muy, muy linda, muy hermosa. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y Pedro escribe allí y dice: mas vosotros sois linaje, dígalo fuerte, linaje real, nación, pueblo, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, este versículo, hermano, de la carta de Pedro nos recuerda no solo quiénes somos en Cristo, sino también el propósito para lo cual tú y yo existimos. Y ese propósito para lo cual tú y yo existimos es reflejar la gloria de Dios y anunciar su luz al mundo.
Recordemos la escritura de Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para que entienda bien el punto, hermano, que deseo hacer, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que el propósito para el cual Dios nos llamó es para reflejar su gloria. Decíamos anteriormente de que nosotros fuimos creados para su gloria. Amén. Fuimos creados para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú y yo reconocemos nuestra identidad en Cristo, somos llamados a abandonar todo aquello que ya no nos define. Pablo lo describe en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22, cuando él dice: despojaos del viejo hombre. Ese hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Amados hermanos, este no es un simple cambio de comportamiento, sino que es una renovación completa, un proceso en el cual nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones comienzan a reflejar quiénes somos realmente en Cristo. Entonces este llamado, hermano, a vivir como nueva criatura nos desafía a examinar las áreas de nuestra vida que necesitan alinearse ahora a nuestra fe. Por ejemplo, ¿cómo respondemos a la crítica? ¿Cómo respondemos a las dificultades? Antes de conocer a Cristo, podríamos haber reaccionado tal vez con orgullo, tal vez con enojo, tal vez con desesperación. Pero ahora, al vivir para el Señor, nuestras respuestas son una oportunidad para reflejar su gracia en nosotros y su paciencia. Amén. Para reflejar el fruto del Espíritu y sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes del fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 virtudes del fruto del Espíritu. Entonces ahora en Cristo, hermano, ante cualquier dificultad, ante cualquier circunstancia, nos llama a reflejar su gracia en nosotros. Amén. Y también su paciencia. Pero este cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso diario en el que dependemos del Espíritu Santo para fortalecernos cada día. Por eso que es tan importante abrazar al Espíritu Santo. Amén. Tener al Espíritu Santo en nosotros. Cada decisión que tomamos para seguir su dirección, para actuar conforme a nuestra nueva identidad, nos acerca más al propósito para lo cual fuimos creados. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Que Dios nos bendiga. Amén. Vivir para el Señor no es un acto solidario. Vivir para Cristo es amar como Cristo amó. Vivir para Cristo es servir como una expresión de nuestra fe. Vivir para Cristo es construir relaciones que reflejen a Cristo en nosotros. Gloria sea al Señor. Así que vivir para el Señor significa invertir tiempo en la vida de otros también. Amados hermanos, amar y servir a los demás no solo refleja nuestra fe, sino que también nos prepara a enfrentar los desafíos de la vida con confianza en Dios. Para concluir, ya quiero cerrar con esto. Un llamado para vivir para el Señor. Dios hoy nos llama a vivir para Él. Vivir para Dios es mucho más que un ideal.
Es un compromiso diario con Cristo. Un compromiso diario que transforma nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de amar a los demás. Reconocer su soberanía, hermano, nos da la confianza de que nuestra vida está ahora en sus manos. Que nuestra identidad en Cristo nos recuerda que no somos definidos por el mundo, sino por el propósito eterno que Dios nos ha dado. Y la realidad es que en nuestro caminar cristiano todos enfrentamos momentos difíciles. Todos. Y esto es algo que el Señor nos advirtió, pero también nos dejó una promesa que cambia todo cuando dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esta palabra, iglesia, no solo traen consuelo, sino que también traen esperanza. Nos recuerda, aunque las pruebas son parte netamente de la vida, nos enfrentamos ante estas dificultades, pero no nos enfrentamos solos. Su victoria nos asegura que Él camina con nosotros en cada paso que damos en nuestra vida. Y además de las dificultades, también tiene un propósito en nuestra fe. Fíjese como Pablo nos dice en 2 Corintios 4:17: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces este versículo nos invita a ver nuestras pruebas no como un dolor, sino que invitan a ver nuestras pruebas como herramientas que Dios usa para moldearnos, para prepararnos para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Porque Dios necesita probar nuestro carácter. Dios necesita probar nuestra fe. Dios necesita probar nuestra paciencia. Dios necesita probar nuestra obediencia a Él. Dios necesita probar nuestro amor hacia Él, si es un amor real, sincero. Porque es fácil decir: amo a Dios cuando tengo la mesa llena. Amo a Dios cuando tengo salud. Amo a Dios cuando lo tengo todo, pero cuando no hay nada. Cuando se pierde una vida, cuando se pierde un familiar, ¿seguimos amando a Dios? Cuando perdemos el trabajo, ¿seguimos amando a Dios? Cuando tenemos un conflicto familiar, ¿seguimos amando a Dios? Cuando nos abandonan aquellos a quienes nosotros amamos, queremos, ¿seguimos amando a Dios? Cuando nos traiciona nuestro mejor amigo, ¿seguimos amando a Dios? Que el Señor nos ayude. Santo sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en medio de las dificultades, Dios necesita probarnos para poder llevarnos al otro nivel en nuestra vida. Vivir para el Señor se refleja en cómo tratamos a quienes nos rodean. Pedro nos anima a usar lo que Dios nos ha dado para edificar a otro. En 1 Pedro 4 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y este llamado nos recuerda que nuestra vida no solo trata de nosotros. Cada acto de amor, cada servicio que ofrecemos a los demás glorifica a Dios y lleva esperanza a un mundo que tanto hoy lo necesita. Por lo tanto, Dios nos llama a vivir para el Señor como Él lo demanda en su palabra. Por eso que Pablo, hermano, pues escribía y decía que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y termino con esto, con el texto inicial. Pablo decía a la iglesia en Roma: pues si vivimos, para el Señor vivimos.
Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos son de Cristo? Todos los que son de Cristo, póngase de pie en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, iglesia. Esperamos que hayamos entendido, hermano, lo que realmente significa vivir para el Señor. Que no es tan simplemente el hecho de venir a la casa de Dios, abrir la Biblia, levantar las manos, doblar la rodilla, cantar un par de alabanzas. Es mucho más que eso. Recuerde que fuimos creados para la gloria de su nombre. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Si usted vive, viva para el Señor. Si muere, muera para el Señor. Sea que viva o sea que muera, del Señor seguimos siendo todos.